Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Capítulo 31. La táctica del demonio Zas. En las 3 estaciones de tren, las figuras de los Asira avanzaban a toda velocidad. Se movían como flechas disparadas desde la cuerda de un arco, a una velocidad casi insólita. En el breve instante que tuvieron para evaluar la situación, todos llegaron a la misma conclusión desalentadora. Esto tenía que terminar ya. Los demonios que se encontraban ante ellos fueron una vez sus camaradas, sus respetados superiores. Pero eso ya no importaba. Ahora estaban bajo el control de Muzan Kibutsuji, transformados en monstruos grotescos. El cuerpo de cazadores de demonios solo tenía una regla cuando se trataba de demonios. Debían ser aniquilados sin vacilación. Más que una regla, era un juramento. Todo espadachín lo comprendía desde el momento en que se unía al cuerpo. Si un camarada se convertía en un demonio, era deber de los demás abatirlo y purificar las filas. No había lugar para sentimentalismos. Y así, tras un fugaz momento de dolor por Sakonji Urokodaki y los demás que una vez conocieron, los Asira atacaron. Su determinación era absoluta, su objetivo simple. La aniquilación total y absoluta. Y, mientras los Asira se acercaban, los 3 demonios recién formados emitieron un rugido aterrador. Habían perdido todo rastro de su antiguo yo, todo recuerdo de sus vidas humanas borrado. Solo les quedaba un instinto asesino puro y primario. Ya no recordaban a sus estudiantes ni a sus amigos. Solo sabían que las figuras que se precipitaban hacia ellos eran una amenaza, y cualquier amenaza a su supervivencia debía ser destruida. Muere. Debes morir. El pensamiento resonó en sus mentes destrozadas mientras otro rugido monstruoso rasgaba el aire. El sonido era tan potente que parecía sacudir el suelo. En respuesta a su furia, los trenes descarrilados comenzaron a gemir y chirriar con un gemido escalofriante. Ante los ojos aterrorizados de todos, los montones de metal destrozado volvieron a moverse. Los restos se estremecieron y, peor aún, los vagones del tren parecieron multiplicarse, extendiéndose en la oscuridad como si fueran infinitos. «Esto es terrible», gritó uno de los Asira por encima del ruido. «Está usando el resentimiento de los pasajeros muertos para alimentar su poder. Todo el tren se ha convertido en parte de su cuerpo. Si no encontramos y eliminamos al grupo principal, todas las almas de este tren serán consumidas», gritó otro. «No tenemos mucho tiempo. Muévanse». Actuando con la coordinación impecable que solo los Asira poseían, se movieron como uno solo. Sus espadas Nichirin se encendieron con una luz deslumbrante, cada una lista para desatar un estilo de respiración devastador. Y... ¡bum! 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 Pero justo cuando se lanzaban, el sonido de disparos y cañones surgió de las sombras. Destellos cegadores de luz atravesaron el aire, entrelazándose para formar una red letal de fuego. Fue un asalto impredecible y aterrador. ¿Qué es esto? «Es la policía japonesa», gritó un cazador con incredulidad. «Llevan escondidos aquí todo este tiempo». «Maldita sea», maldijo otro, esquivando una lluvia de balas. «Han convertido toda esta zona en una trampa. Estamos atrapados en el medio». En los 3 lugares, los rostros de los Asira se tornaron sombríos. La situación era mucho peor de lo que jamás imaginaron. Habían venido preparados para la pelea, sabiendo que Muzan Kibutsuji les habría tendido alguna trampa. Pero se habían acostumbrado a sus planes, que a menudo parecían ingeniosos pero carecían de fundamento. Incluso después de que el hombre conocido como Tsukihiko empleara tácticas aterradoras que conmocionaron al mismísimo Oyakata-sama, los Asira no habían sentido miedo de verdad. Habían subestimado a su enemigo. Ahora estaban pagando el precio de su arrogancia. Explosiones aterradoras sacudieron el campo de batalla. Llamas crecientes iluminaron el cielo nocturno, y escombros dispersos volaron por el aire como metralla. Fue una tormenta caótica y mortal. «El plan de nuestro señor es verdaderamente impecable». Una voz tranquila atravesó el caos. Oculto entre las sombras, un joven con ropas espléndidas salió lentamente a la luz. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios. «Ahora bien», dijo alegremente, «pongamos fin a este pequeño carnaval del cuerpo de cazadores de demonios». Levantó la mano e hizo un gesto sencillo. En un instante, innumerables figuras emergieron de la oscuridad. Eran los cultistas de la fe del paraíso eterno. Y el hombre que los lideraba era, por supuesto, su fundador. Toma.
También era el demonio que ocupaba el puesto de segundo rango superior de los 12 Kizuki. Y, mientras tanto, en la oficina del gabinete en Tokio, el aire estaba cargado con un denso olor a sangre. La sala estaba extrañamente silenciosa, llena solo con los cadáveres de los ministros más poderosos de Japón. Parece que mi juicio inicial fue correcto, se dijo Tsukiko, con una leve sonrisa en los labios. Observó la masacre con aire distante. La familia imperial japonesa es realmente muy inteligente. Pasó por encima de un cuerpo, con movimientos elegantes y pausados. Por un lado, utilizan organismos gubernamentales modernos como el primer ministro y el gabinete para gobernar el país. Por otro, utilizan a la familia imperial y a Lonyoji para mantener a esos mismos funcionarios bajo control. Es un sistema de control fascinante. Japón siempre había sido una nación que se adaptaba rápidamente. Comprendían que quedarse atrás en tecnología y política era una invitación a la destrucción. Esta era, la era Taisho, se construyó sobre los cimientos de la restauración Meiji, una época de gran progreso. El país florecía. Su monarquía constitucional era similar a la británica, pero con una diferencia clave. Si bien la realeza británica era principalmente simbólica, el emperador japonés aún ostentaba cierto poder real y tangible. Así que el tren Mugen finalmente ha comenzado. La expresión de Tsukiko cambió al sentir los acontecimientos que se desarrollaban a kilómetros de distancia a través de su linaje demoníaco. Podía ver todo lo que sucedía en las 3 estaciones de tren como si estuviera allí mismo. Tenía que admitir que Sakonji Urokodaki y los demás tenían el espíritu de verdaderos samuráis. En el momento en que se dieron cuenta de que los estaban utilizando como peones, intentaron suicidarse con sus propias espadas Nichirin. Pero, por supuesto, ya lo había previsto. Su desesperado acto de desafío era solo una parte más de su cálculo. Su objetivo nunca fue simplemente matar a unos cuantos espadachines. Sabía que aún quedaban 6 Ashira, y su potencial era mucho mayor de lo que creían. La marca, pensó, la técnica que podía aumentar instantáneamente el poder de un cazador a niveles increíbles. Probablemente aparecería muy pronto. Los pensamientos de Tsukiko se vieron interrumpidos. Hay alguien aquí. Su mirada se desvió hacia la puerta. Un joven vestido con el atuendo formal de un sacerdote sintoísta entraba tranquilamente en la habitación ensangrentada. Un poder extraño y misterioso emanaba de él. Una fuerza inmensa, impredecible e increíblemente poderosa. Este era el hombre en el que la familia Ubuyashiki había confiado, su verdadera carta de triunfo. Era un miembro poderoso del clan de los sacerdotes sintoístas. Este hombre era Shibei, el sacerdote sintoísta. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. El sacerdote y el rey demonio. Sacerdote Shibei. Cuando el hombre entró en la habitación, Tsukiko reconoció su presencia al instante. Era una figura destacada del clan sacerdotal, un clan cuyo poder, intelecto y linaje eran legendarios. Tsukiko los conocía gracias a sus espías y al conocimiento heredado de Muzan. Eran el verdadero pilar de la familia Ubuyashiki. En pocas palabras, el cuerpo de cazadores de demonios era el ejército que la familia Ubuyashiki había formado, pero el clan de los sacerdotes era su base oculta. Los Ubuyashiki actuaban como la cara visible, mientras que los sacerdotes manejaban los hilos desde la sombra. Por supuesto, la maldición que afligía al linaje Ubuyashiki era de dominio público. Ningún heredero directo sobrevivió a los 30 años. Este hecho, sumado a su singular capacidad heredada para percibir el curso de los tiempos, los convirtió en una familia enigmática y trágica. Fue esta misma maldición la que los condujo al clan sacerdotal siglos atrás. Después de todo, la maldición comenzó porque un demonio, Muzan Kibutsuji, había nacido de su propio linaje. Cuando su familia estaba al borde de la extinción, apareció el clan sacerdotal, ofreciéndoles un rayo de esperanza. No era una cura, pero les dio una forma de luchar, una oportunidad de resistir. Y así, durante 1000 años, la familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios que comandaban habían sido una espina clavada en el costado de Muzan. Pero todo había cambiado recientemente. Los planes de Tsukiko habían desmantelado sistemáticamente sus defensas. Destruyó la selección final en la montaña Fujikasane, mató a un descendiente directo de la familia Ubuyashiki y convirtió al antiguo Ashira del agua, Sakonji Urokodaki, en un demonio. La aparición de Kamado Nezuko, el único demonio en un milenio que escapó del control de Muzan mediante una mutación de linaje, solo había acelerado la línea temporal.
Esta guerra, que se había gestado durante siglos, finalmente estaba llegando a su punto álgido. Los implacables ataques de Tsukihiko habían acorralado a la familia Ubuyashiki. Ahora, con el caos en las estaciones de tren y el gobierno en ruinas, estaba más cerca que nunca de convertirse en el gobernante indiscutible de la nación. No era de extrañar, entonces, que el clan sacerdote finalmente hubiera decidido dar la cara. Si seguían ocultos, el futuro que habían luchado por proteger se perdería para siempre. Tsukihiko permaneció en perfecta calma, como si el hombre increíblemente poderoso que tenía ante sí no fuera más que una leve molestia. Desvió su atención del sacerdote. Kametaro, dijo con calma, procede como te indiqué. El primer ministro, que había permanecido arrodillado en silencio, levantó la vista. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y servil. Sí, mi señor. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su lugar. Los cadáveres de los demás miembros del gabinete, que momentos antes yacía en el suelo, desaparecieron con él. Ahora eran sus esclavos demoníacos, igual que él lo era de Tsukihiko. Kokushibo. La voz de Tsukihiko era fría y clara. Hazte a un lado. Observa atentamente los movimientos de este sacerdote. La próxima vez que te encuentres con un miembro de su clan, mátalo sin piedad. El espadachín demonio de 6 ojos, rango superior uno de los 12 Kizuki, apareció a una docena de metros de distancia como si se hubiera teletransportado. Sus 6 ojos parpadearon lentamente, observando cada detalle del sacerdote Shibei. Su postura, su respiración, su aura. Para Kokushibo, este hombre podría ser una amenaza para los demonios menores, pero no era más que otro obstáculo que debía ser aniquilado. No veía ningún peligro real. Tú eres, Kibutsuji Muzan, dijo finalmente el sacerdote Shibei con voz firme. Se había detenido en el centro de la habitación, con sus largas túnicas ondeando a pesar de la ausencia de viento. Un aura poderosa emanaba de él, presionando la habitación. Había estado acumulando poder desde que salió del santuario, concentrando toda su energía en este único enfrentamiento. El clan sacerdotal había estudiado al rey demonio durante 1000 años, y su existencia era más significativa para ellos de lo que Tsukihiko jamás hubiera imaginado. Déjame ver, continuó el sacerdote en voz baja y peligrosa, ¿qué tipo de evolución has experimentado? Dio otro paso adelante. En un instante, el aire de la habitación pareció cambiar. Aterradoras corrientes de poder se elevaron hacia el techo, y todo el edificio crujió como si estuviera a punto de derrumbarse. La batalla estaba a punto de comenzar. Y, en ese mismo instante, en la casa ancestral de la familia Ubuyashiki, un mensajero trajo la noticia. Kagaya Ubuyashiki había recibido la noticia en cuanto el sacerdote Shibei entró en la ciudad. Al enterarse de que su as por fin estaba en juego, Kagaya dejó escapar un largo y doloroso suspiro de alivio. Estaba abrumado por las recientes acciones de Tsukihiko y las terribles noticias del cuerpo de cazadores de demonios. Sabía que, por muy poderosos que fueran los 9 Ashira, aún no habían alcanzado su máximo potencial. Ninguno había despertado la marca, ni poseía el estilo de respiración original, la respiración solar. En su estado actual, cada movimiento de Muzan era un golpe devastador para el cuerpo y la familia Ubuyashiki. Si no resistían este ataque, todo estaría perdido. El clan sacerdotal por fin ha actuado, susurró Kagaya, obligándose a ponerse de pie a pesar del dolor agonizante que le recorría el cuerpo. La maldición seguía su curso, pero sus ojos oscuros y nublados ardían con un odio intenso hacia Muzan. Sin embargo, continuó, volviendo sus pensamientos hacia sus espadachines, este también es un momento de vida o muerte para los Ashira. Ya se había enterado de las emboscadas en las 3 estaciones de tren. Era demasiado tarde para enviar refuerzos. Además, ¿a quién podía enviar? Los Ashira ya eran la fuerza de combate más poderosa del cuerpo de cazadores de demonios. Lo único que les quedaba ahora era la esperanza. La esperanza de que esta situación desesperada e imposible llevara a los Ashira más allá de sus límites y los obligara a despertar la marca. La marca era una de las claves para aumentar la fuerza de un cazador, un poder que no se había visto en generaciones. Con sus estilos de respiración especializados, espadas Nichirin y una red de inteligencia avanzada, el cuerpo era formidable. Pero la marca era la pieza final, la más importante. Si pudieran despertarlo, su poder aumentaría enormemente. Era su única oportunidad. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mythicmuse. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. Un origen impío. Despertar la marca del cazador de demonios era el estado más alto que un espadachín del cuerpo podía alcanzar.
Era un poder que no solo elevaba las habilidades físicas a niveles sobrehumanos, sino que también otorgaba acceso al legendario mundo transparente, un estado de percepción agudizada donde se podían ver los músculos, el flujo sanguíneo y los movimientos del oponente con perfecta claridad. En la larga historia del cuerpo de cazadores de demonios, solo una persona había nacido con este poder. Yoriichi Tsugikuni. Era conocido como un niño bendecido por los cielos, un prodigio que dominó el estilo de respiración original, la respiración solar, y enseñó sus derivados a los primeros cazadores de demonios. Más importante aún, era el único hombre que había estado a punto de matar a Muzan Kibutsuji. También era el hermano gemelo menor del demonio que se convertiría en Kokushibo, el de rango superior de los 12 Kizuki. A pesar de su inmenso poder, Yoriichi no tenía grandes ambiciones y solo anhelaba una vida tranquila. Era un milagro, el único espadachín que despertó la marca y vivió más de 80 años. Durante siglos desde su muerte, siguió siendo una leyenda insuperable. Ahora, incluso despertar la marca se consideraba una hazaña casi imposible, y mucho menos alcanzar el mundo transparente. Kagaya Ubuyashiki conocía esta historia mejor que nadie. También sabía que lograr este milagro era probablemente la única oportunidad que tenían sus Asira de sobrevivir. Si no lograban despertar la marca en el fragor de esta desesperada batalla, serían completamente aniquilados. Solo podía rezar. Rezaba para que sus asesinos, sus hijos, encontraran una salida a esta catástrofe. Y, de vuelta en la oficina del gabinete ensangrentada en Tokio, el aire parecía petrificarse. En el momento en que Tsukihiko y el sacerdote Shibei se dispusieron a moverse, una presión invisible llenó la habitación, dificultando la respiración. Kokushibo, que observaba desde la distancia, sintió la inmensa fuerza en carne propia. Era el más poderoso de los 12 Kizuki, un espadachín con cientos de años de experiencia en combate. Su cuerpo inmortal y su inmenso poder demoníaco lo hacían casi inmune al daño, incluso de las armas de fuego modernas. Pero el aura pura que ahora irradiaban Tsukihiko y el sacerdote Shibei era tan abrumadora que sintió una sensación de opresión que no había experimentado en siglos. Fue aterrador. Fue irresistible. Eran fuertes. Increíblemente fuertes. Tanto su maestro como este sacerdote irradiaban un poder que apenas podía comprender. Y peor aún, sentía que su poder seguía creciendo. Esto era solo el comienzo. Como era de esperar de Kibutsuji Muzan, dijo el sacerdote Shibei, con su voz resonando en el tenso silencio. Agitó ligeramente el cetro en su mano, con un brillo juguetón y condescendiente en sus ojos. Parece que, a lo largo de los siglos, has logrado comprender el poder oculto en tu linaje. Pero, por desgracia, su voz se volvió fría. Aún no puedes liberar ese poder por completo. Al fin y al cabo, no eres más que un sujeto experimental de nuestro clan sacerdotal. En el momento en que las palabras sujeto experimental salieron de sus labios, el cetro del sacerdote Shibei vibró violentamente. Zumbido. 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 Una ola interminable de sonido onduló el aire, inundando toda la habitación. En ese instante, Tsukihiko escuchó innumerables conjuros profundos y espeluznantes resonando en su mente. Con cada canto, sentía que su propio cuerpo comenzaba a cambiar contra su voluntad. ¿Podría ser este el verdadero origen de Muzan Kibutsuji? El impactante pensamiento cruzó por la mente de Tsukihiko. Tras fusionarse con Muzan, había analizado los recuerdos y habilidades del rey demonio. En la historia original, los Asira, junto con Tamayo y Tanjiro, solo habían ganado tras demorarse hasta el amanecer. Habían matado al monstruo, pero nunca habían descubierto sus secretos. El propio recuerdo de Muzan sugería que fue creado por un médico que le aplicó una medicina incompleta. Pero esa explicación era demasiado simple. Tenía que ser mentira. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. El clan sacerdotal no solo había aparecido para ayudar a los Ubuyashiki. Eran la causa de todo. Habían creado al primer demonio, Muzan, y luego habían cultivado a la familia Ubuyashiki y al cuerpo de cazadores de demonios para oponerse a él, creando un ciclo perfecto de conflicto que podían controlar desde las sombras. Si podían crear un demonio, sin duda tenían la forma de contenerlo. Y eso era exactamente lo que el sacerdote Shibei estaba haciendo ahora. Siéntelo, ordenó el sacerdote, dando otro paso firme hacia adelante. Su expresión era completamente vacía, como la del único gobernante de este mundo. Los espeluznantes encantamientos se hicieron más fuertes, interfiriendo directamente con el cuerpo de Tsukihiko. Incluso Kokushibo, observando desde la barrera, sintió un terror profundo y primario. Había esperado una victoria fácil para su amo.
Nunca imaginó desde el principio que este sacerdote desataría un poder tan descomunal. Si Tsukihiko no recuperaba el control, quizá no saldrían con vida de aquella habitación. ¡Zas! En los 6 ojos de Kokushibo, vio la violenta reacción del cuerpo de su amo. Innumerables tentáculos afilados, como látigos, brotaron de la espalda de Tsukihiko, agitándose salvajemente en una demostración de poder descontrolada. Esto solo hizo que la expresión de Kokushibo se tornara aún más sombría. Si su amo ni siquiera podía controlar su propia forma, no tendrían ninguna posibilidad de victoria. ¿Eres el sacerdote Shibei? De repente, Tsukihiko, que había permanecido en silencio, se echó a reír. ¿De verdad crees que todo está bajo tu control? Estallido. En el momento en que habló, el extraño sonido musical de una cítara resonó en el aire. Zen. 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 Al instante, el espacio dentro de la habitación comenzó a deformarse y doblarse, superponiéndose innumerables veces antes de recomponerse en una forma nueva y distorsionada. No es bueno, y esta visión imposible finalmente destrozó la compostura del sacerdote, y su expresión cambió a una de pura sorpresa. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Las mentes maestras desenmascaradas. Toda creación tiene una contramedida. El clan sacerdotal, los instigadores que crearon al demonio Muzan Kibutsuji, sin duda poseían poderosos medios para controlar a su propio monstruo. Sin embargo, el sacerdote Jubei nunca imaginó que, tras un milenio de evolución, poderosos demonios hubieran mutado hasta un grado inimaginable. Sus artes demoníacas de sangre fueron uno de esos desarrollos. Estas extrañas e impredecibles técnicas eran tan potentes que algunas podían incluso afectar a los mismos sacerdotes que lo iniciaron todo. Jubei siempre había confiado en que su fuerte linaje, combinado con los métodos avanzados de su clan, lo hacían superior a cualquier demonio, por lo que nunca tomó en serio a Tsukihiko ni a sus seguidores. Pero ahora, la situación se había invertido completamente. Grieta. De repente, la visión de Jubei se quebró. Innumerables espacios superpuestos se retorcieron y se cruzaron ante él, como mundos que nacían y se destruían en un instante. Lo que era peor, podía sentir cómo su propio cuerpo se desgarraba y se recomponía en estas diferentes dimensiones. Una serie de crujidos agudos resonaron en sus huesos, seguidos de una oleada de dolor indescriptible e intenso que se apoderó de todo su ser. Maldita sea. Esto es un arte demonio de sangre, se dio cuenta, con la mente aturdida por la sorpresa. Pero no es el arte de Muzan, ¿será que ya sabía de nuestro clan? Innumerables pensamientos le asaltaron la mente. Si eso es cierto, la filtración provino del propio clan sacerdotal o de la familia Ubuyashiki. El clan sacerdote había guardado su mayor secreto durante siglos. Fueron ellos quienes crearon al progenitor demonio, Muzan. Era una verdad que mantenían oculta incluso a la familia Ubuyashiki, sus supuestos aliados que lideraban el cuerpo de cazadores de demonios. Si los Ubuyashiki alguna vez descubrieran este secreto, su alianza se rompería al instante y se convertiría en una amarga rivalidad. Después de todo, la maldición que acortaba la vida de cada heredero Ubuyashiki era consecuencia directa de la existencia de Muzan, un monstruo que su clan había desatado sobre el mundo. Mientras estos pensamientos cruzaban la mente de Jubei, el espacio caótico a su alrededor se solidificó. Se encontró de pie ante una plataforma colosal. Sobre ella se encontraba un trono tejido con sangre y fuego, y recostado en él estaba Tsukihiko. La forma del demonio parecía cambiar y titilar, su aura una tormenta de cambios impredecibles, pero su rostro permanecía en perfecta calma. Llevo tiempo sospechando una conexión oculta entre los Ubuyashiki y tu clan, dijo Tsukihiko con una leve y escalofriante sonrisa en los labios. Pero descubrir que ustedes, los sacerdotes, son los verdaderos creadores de la raza demoníaca, vaya, fue una auténtica sorpresa. Al oír el mayor secreto de su clan en voz alta, el rostro de Jubei se ensombreció. Los encantamientos de los sacerdotes eran un arma de primera clase contra los demonios, incluso más potentes que las habilidades de linaje del mismísimo rey demonio. Momentos antes, Jubei había estado seguro de que Tsukihiko y Kokushibo estaban atrapados, y no le había importado revelarles la verdad antes de morir. Nunca imaginó que Tsukihiko jamás hubiera tenido la intención de luchar contra él directamente. Maldita sea. La sensación de haber sido tan engañado hizo que el rostro de Jubei se retorciera de furia. Kibutsuji Muzan. Gruñó, intentando recuperar algo de fuerza. Esta transformación que estás experimentando, solo yo puedo detenerla.
Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, la sala del trono se disolvió. La escena cambió de nuevo, y Hubei se encontró en una habitación enorme y vacía. Un viento frío azotó el espacio. Al acostumbrarse a la oscuridad, los vio. Cientos de armas de fuego modernas, colgadas en cada pared, todas apuntando directamente a él. Una voz tranquila resonó en el aire. Se me está agotando la paciencia, sacerdote. También tengo mucha curiosidad por saber si tu clan es realmente tan inmortal como crees. Un sudor frío empapaba la túnica de Hubei. Nunca imaginó que Tsukihiko tendría un escuadrón armado con armamento japonés moderno oculto en su arte del demonio de sangre, el castillo infinito. A pesar de sus habilidades que desafiaban al cielo, los métodos de los sacerdotes estaban diseñados para combatir demonios. Contra tales armas, sus cuerpos eran simplemente carne y hueso. Un terror profundo e impotente lo invadió, haciendo que su cuerpo temblara incontrolablemente. No era un temblor de emoción, sino de puro shock. Mientras tanto, observando cada movimiento de Hubei a través de los ojos de su castillo infinito, Tsukihiko mantuvo la calma. La aparición del clan sacerdotal no lo sorprendió del todo. Sabía que despachar a los 12 Kizuki de golpe y agravar los incidentes demoníacos acabaría por forzar su mano. Después de todo, la familia Ubuyashiki, la cara visible del cuerpo de cazadores de demonios, era solo una fachada impulsada por los sacerdotes. Con sus marionetas al borde de la destrucción, el clan sacerdotal no tuvo más remedio que intervenir. En la línea temporal original, los sacerdotes se habían mantenido como observadores, pues ya se contaban con todas las piezas necesarias para la derrota de Muzan. Estaba Kamado Tanjiro, el elegido que heredó la respiración solar, impulsado por una voluntad inquebrantable de transformar a su hermana demonio en humana. Contaba con el apoyo de la nueva generación de Ashira y del jefe de la familia Ubuyashiki. Se habían cumplido todas las condiciones. Sin embargo, la intervención de Tsukihiko, en particular la destrucción del monte Fujikasane y el monte Sagiri, había trastocado por completo el curso de ese destino. Ante estas nuevas circunstancias, el clan sacerdotal no tuvo más remedio que salir de la sombra. El clan sacerdote, los verdaderos cerebros, por fin han aparecido, pensó Tsukihiko mientras reprimía el ki caótico que aún fluía en su cuerpo. Ahora podemos usar el poder del gabinete contra ellos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Solo espero que los Ashira puedan despertar sus marcas pronto. De lo contrario, este tipo de batalla unilateral carece de interés. En ese preciso instante, a lo lejos, en 3 puntos de conexión distintos, fue como si los 6 Ashira restantes hubieran escuchado su silencioso deseo. Llevados al límite, asediados por poderosos demonios, todos profirieron rugidos furiosos. Rugido. 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 En un instante, un poder indescriptible llenó sus extremidades y huesos. Una fuerza perdida hacía mucho tiempo impregnó todo su cuerpo, impulsándolos más allá de lo que creían posible. Chasquido. 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 Acompañados por chasquidos, los demonios contra los que luchaban, incluido el que alguna vez fue el antiguo Ashira del agua, Sakonji Urokodaki, fueron aniquilados instantáneamente y sus cuerpos explotaron por la pura fuerza del nuevo poder del Ashira. Entonces, una peculiar marca similar a una llama apareció simultáneamente en los rostros de los 6 Ashira. Retiro. 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 Inmediatamente después, como guiados por un entendimiento común, todos rompieron sus compromisos. Sin decir palabra, sus cuerpos dieron media vuelta y huyeron, desapareciendo en dirección contraria a la velocidad del rayo. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. El precio del poder 1. En un instante, los 6 Ashira se movieron al unísono. Surcaron el aire como flechas vivientes, alcanzando una velocidad aterradora. Los extraños patrones llameantes que habían aparecido en sus frentes ahora se extendían por sus rostros, dándoles una apariencia feroz, casi demoníaca. Con su nueva velocidad, rompieron fácilmente el cerco de los cultistas del paraíso eterno de Doma y los equipos de seguridad del gobierno. No dudaron, ni siquiera por los inocentes pasajeros que aún estaban en el tren. Ahora comprendían que todo era un juego mortal orquestado por Tsukihiko. Una trampa que usaba a su antiguo camarada, a los soldados del gobierno e incluso a su propia compasión en su contra. Los demonios contra los que habían sido enviados a luchar estaban muertos. No había razón para quedarse. Si no hubieran despertado sus marcas de cazador de demonios en ese momento crítico, los Ashira habrían sido completamente aniquilados hoy.
Solo después de que el último Asira se desvaneciera, Toma emergió de entre las sombras con una leve sonrisa indiferente. Como era de esperar del famoso Asira, reflexionó, con una voz fría y divertida. Son realmente especiales. Pero el espectáculo no ha hecho más que empezar. Un aura fría irradiaba de él. Pronto encontraremos el cuartel general de Ubuyashiki. Y ese día, su preciado cuerpo de cazadores de demonios será finalmente destruido. Mientras tanto, en la casa ancestral de Ubuyashiki, Kagaya no podía ocultar el profundo alivio en su corazón. Lo lograron, susurró con voz ligeramente temblorosa. Lo lograron. Como se esperaba de la generación más fuerte de Asira en 1000 años, verdaderamente extraordinario. Incluso con su compostura habitual, estaba conmocionado. El plan había funcionado mucho mejor de lo que se había atrevido a esperar. El despertar de la marca fue la clave. Un asesino marcado era la forma auténtica y completa de un Asira, capaz de luchar a la par con los rangos superiores de los 12 Kizuki. Sin embargo, esta estrecha victoria se debió menos a sus preparativos y más a la increíble voluntad de supervivencia que ardía en sus espadachines. Pero este poder tuvo un precio terrible. Significaba que sus vidas se acortarían, terminando a los 25 años. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Kagaya. A su lado, su esposa, Amane, le habló en voz baja. Maestro, no tiene por qué preocuparse por ellos. El propósito del cuerpo de cazadores de demonios siempre ha sido algo más grande que nuestra familia. Luchan por la infinidad de personas comunes de este país que sufren a manos de los demonios. Conocen el precio y están dispuestos a que sus cortas vidas brillen con una brillantez increíble. Kagaya asintió con expresión de dolor. Lo sé, Amane. Entiendo que lo que dices es cierto. Es solo que, siempre los he considerado mis propios hijos. Y ahora, gracias a Muzan Kibutsuji, su destino está sellado. Antes de que pudiera decir más, llegó un mensajero con la información más reciente. Al leer el informe, Kagaya dejó de serenarse y su rostro se desvaneció, reemplazado por un horror absoluto. ¿Qué? ¿El sacerdote Jubei ha desaparecido? ¿Cómo es posible? Al mismo tiempo, en Tokio, la influencia de Tsukihiko se había consolidado. A través del primer ministro Kametaro, había orquestado una importante reorganización del gabinete japonés. Ahora, el gobierno estaba a sus órdenes. Con una sola palabra, podía declarar criminal a cualquiera, y su destino encarcelamiento o ejecución estaba sellado. Pero el poder político era una preocupación secundaria. Su atención seguía centrada en su cautivo, el sacerdote Jubei. Dentro del castillo infinito, Tsukihiko abrió los ojos. Sintió un profundo cambio en todo su cuerpo, hasta en sus células. El hechizo del sacerdote pretendía suprimirme y controlarme, pensó, analizando la sensación. Pero, en esencia, es solo una interferencia forzada en la estructura interna de un demonio. Es un arma de doble filo. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Puede destruir, pero también puede forzar una nueva evolución. Como progenitor de todos los demonios, Muzan Kibutsuji siempre había estado a la vanguardia de la evolución demoníaca. El ataque de Jubei, destinado a ser su perdición, ahora aceleraba ese mismo proceso. Incluso podría alcanzar una nueva forma antes de que la medicina de Lady Tamayo estuviera completa. Ahora bien, reflexionó Tsukihiko, es hora de visitar a mi prisionero. Con un solo pensamiento, desapareció del trono. Atrapado en el castillo infinito, acorralado por la potencia de fuego entrelazada del escuadrón de fusileros, el sacerdote Jubei estaba indefenso. A pesar de ser el heredero de su clan, poseedor de un linaje casi perfecto y un poder inmenso, seguía siendo solo un hombre de carne y hueso. La ironía era casi insoportable. El demonio que habían creado, Muzan Kibutsuji, era inmune a las espadas y las balas, su única debilidad era el sol. Sin embargo, los propios sacerdotes, los supuestos maestros, podían ser asesinados con las armas más comunes. Lo que hacía la situación aún más frustrante era que todos los miembros del escuadrón de fusileros eran humanos. Los hechizos más poderosos de su clan estaban diseñados específicamente para destruir demonios, dejándolos inservibles. Todas sus mayores fortalezas habían sido anuladas al instante. Era una trampa perfecta y exasperante. De repente, una voz tranquila resonó por la habitación, como si viniera del aire mismo. ¿Y bien? ¿Lo has considerado? Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36.
Un legado manchado. La voz de Tsukihiko resonó por el callejón, y el aire se volvió instantáneamente pesado con un miedo sofocante. La atmósfera se volvió tan densa de tensión que costaba respirar. El sacerdote Hubei, que había estado luchando con sus propios pensamientos, sintió que le temblaban las piernas. Luchó contra el impulso irresistible de caer de rodillas, pero su determinación flaqueaba con cada segundo que pasaba. Maldita sea, pensó, con la mente acelerada. Su voz es lo único que oigo. Su cuerpo real no está a mi alcance. El rostro del sacerdote se contrajo en una expresión sombría. Poseía innumerables técnicas y artes espirituales para combatir espíritus malignos, pero ese era el problema. No había espíritus allí. Se enfrentaba a un monstruo físico, un ser de malicia pura y tangible. Lo hacía sentir como un maestro matadragones que había despertado en un mundo donde los dragones nunca habían existido. Todas sus habilidades, todo su entrenamiento, eran completamente inútiles. El agudo y metálico sonido de los cerrojos de los rifles al ser cargados rompió el silencio. Los clics resonaron en las paredes, una escalofriante promesa de lo que estaba por venir. Incluso un hombre como el sacerdote Hubei, un cultivador que había pasado años preparándose para enfrentar la muerte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Como miembro del clan sacerdotal, la idea de ser destrozado por una ráfaga de balas era una forma impensable, casi absurda, de morir. Ya podía imaginar los rostros confundidos y conmocionados de los demás sacerdotes en el santuario al enterarse de cómo lo habían asesinado. Parece que aún no puedes hablar por alguna razón, la voz de Tsukihiko volvió a llegar a su oído, suave y sin emoción. Pero eso no importa. Una fría diversión se apoderó de su tono. Tu sangre me dirá todo lo que necesito saber. En el instante en que las palabras salieron de sus labios, el mundo estalló en un rugido ensordecedor de disparos. Innumerables balas de mosquete surcaron el aire, creando una red mortal de plomo que rodeó al sacerdote en un instante. Hubei sintió los violentos impactos al mismo tiempo, la fuerza de las balas desgarrando su túnica, atravesando su carne y destrozando sus huesos. Un dolor que lo consumía todo explotó a través de su cuerpo, abrumando sus sentidos hasta que el mundo se volvió una neblina de agonía. No, el bastón que sostenía, símbolo de su autoridad sacerdotal, se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Su cuerpo se tambaleó un instante antes de desplomarse, cayendo de rodillas. La lluvia de balas le había destrozado los órganos internos. En ese momento, ni siquiera los dioses pudieron salvarlo. Al instante siguiente, una sombra lo cubrió. Apareció la figura de Tsukihiko, una silueta aterradora que se cernía sobre el cuerpo acribillado del sacerdote Hubei. Ahora susurró el demonio, veamos qué secretos estabas escondiendo. Mientras tanto, en la casa de la familia Ubuyashiki, el tranquilo patio ya no estaba vacío. Una a una, las figuras habían ido apareciendo, llenando el espacio con su sombría presencia. Un intenso olor a sangre las impregnaba, un sombrío recordatorio de la batalla de la que acababan de escapar. Los 6 Asira supervivientes del cuerpo de cazadores de demonios habían regresado. Gyome Mejima, la piedra Asira. Tengen Uzui, el sonido Asira. Shinobu Kocho, el insecto Asira. Mitsuri Kanroji, el amor Asira. Muichiro Tokito, la niebla Asira. Y Kyojuro Rengoku, la llama Asira. Saludos, maestro, dijeron al unísono, con la voz cargada de cansancio y tristeza. Fijaron la mirada en su líder, Kagaya Ubuyashiki, quien descansaba sobre un tatami en el interior. Los 6 Asira sintieron una confusa mezcla de emociones. Alivio por haber sobrevivido, pero también un miedo persistente y el amargo sabor del fracaso. Todos estaban preparados para morir por su misión, pero cuando la muerte se sintió tan cerca, ninguno pudo afrontarla sin miedo. Más importante aún, su misión había sido rescatar a Sakonji Urokodaki y a los demás. Al final, fracasaron estrepitosamente. Ya sé todo lo que pasó, dijo Kagaya, con la voz tan tranquila y amable como siempre. Hicieron lo correcto. Y Urokodaki, Tomioka y Sabito no avergonzaron al cuerpo de cazadores de demonios. Sabía que, bajo la influencia de Tsukihiko, el antiguo Asira del agua y sus discípulos habían perdido el control, asesinando a innumerables pasajeros inocentes en el tren y masacrando a los oficiales del gobierno enviados para detenerlos. Pero Kagaya también sabía que, en cuanto recobraron el sentido, se habían quitado la vida de inmediato. En cierto modo, habían cumplido con el código del Bushido. En cuanto a que Tsukihiko usara sus cuerpos después para causar aún más destrucción con el tren Mugen, ya no era su responsabilidad. Hay algo más que debo decirles, continuó Kagaya, y su voz captó toda su atención.
Durante el incidente en el tren, todos ustedes despertaron, la marca. La marca. Las simples palabras hicieron que los 6 Asila se tensaran. No entendían del todo lo que quería decir su maestro. La marca es un estado especial al que puede acceder un espadachín del cuerpo, explicó Kagaya en voz baja. Cuando aparece, se forman patrones únicos en tu rostro. Una vez que la marca se despierta, la fuerza de un asesino puede aumentar de 3 a 10 veces su nivel normal. ¿Qué? Al oír esto, los rostros de los Asila se llenaron de sorpresa, seguida de un destello de emoción. Aún lamentaban el fracaso de su última misión. Si tan solo hubieran sido más fuertes, podrían haber salvado a Urokogaki y a los demás. Ahora comprendían que los extraños patrones que habían aparecido en sus rostros mientras escapaban debían de ser esta marca. Sin embargo, la voz de Kagaya se volvió sombría, despertar la marca tiene un precio terrible. Todo cazador de demonios que despierte la marca, no vivirá más allá de los 25 años. La esperanza que acababa de aparecer en sus ojos se desvaneció al instante, reemplazada por un silencio atónito. Miraron fijamente a su amo, sintiendo el peso de sus palabras. Hijos míos, dijo Kagaya con una profunda tristeza en la voz. Por mí, por el cuerpo de cazadores de demonios y por la gente de este país, todos ustedes han sacrificado demasiado. Al mismo tiempo, en Asakusa, Tokio, Tanjiro y sus amigos estaban descansando cuando un cuervo Kasugai llegó con el último informe de inteligencia del cuerpo de cazadores de demonios. Mientras Tanjiro leía el informe, palideció. El papel se le resbaló de las manos y cayó de rodillas con un golpe sordo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y su expresión era una máscara de furia pura y desenfrenada. En tan poco tiempo, había perdido a su maestro y a su hermano mayor. Tanjiro. Tanjiro, ¿qué te pasa? Gritó Zenitsu, corriendo a su lado. No hables ahora, dijo otra voz en voz baja. Zenitsu miró a la mujer que los protegía. Había leído el informe por encima del hombro de Tanjiro. Sakonji Urokogaki fue el maestro de Tanjiro, explicó en voz baja a Zenitsu e Inosuke. Y Hiyuto Mioka era su hermano mayor. Si simplemente hubieran muerto luchando contra un demonio, Tanjiro estaría triste, pero podría encontrar paz sabiendo que murieron como héroes. Hizo una pausa, con expresión de dolor. Pero eso no fue lo que pasó. Muzan Kibutsuji los engañó. No murieron simplemente y sus nombres serán recordados como villanos por todos en Japón. Para Tanjiro, ese es un destino aún peor que la muerte. Zenitsu miró a Tanjiro, con el corazón dolido por su amigo. No podía ni imaginar el dolor que sentía. Después de todo lo que había pasado, perder a toda su familia a manos de un demonio, Tanjiro había logrado conservar su corazón bondadoso y compasivo. Pero este golpe, esta tragedia cruel e insoportable, parecía finalmente ser demasiado para él. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 37. La determinación de Tanjiro. Los cálculos de Tsukiko. El aire en la habitación se volvió pesado, denso, con un silencio tan profundo que podías oír tu propio corazón latiendo en tus oídos. Zenitsu, Genya e Inosuke solo podían observar a Tanjiro arrodillado en el suelo, cabizbajo. Una oleada de tristeza silenciosa los invadió, tan poderosa que parecía como si ellos mismos estuvieran experimentando su dolor. La vida de Tanjiro había sido pacífica hasta que un demonio la destrozó, masacrando a su madre y a sus hermanos menores. Su única familiar sobreviviente, su hermana Nezuko, ahora era un demonio. Pensó que las cosas finalmente cambiarían cuando conoció a Sakonji Urokogaki y se unió al cuerpo de cazadores de demonios. Superó un entrenamiento brutal en el monte Sagiri y sobrevivió a la selección final. Pero todo fue en vano. Muzan Kibutsuji, el monstruo que se ocultaba en las sombras, finalmente había tomado la iniciativa. Todo lo que ocurrió, desde los ataques simultáneos en las montañas hasta el horrible incidente en el tren, formaba parte de un único y cruel plan. Nadie sintió el peso de este plan más que Tanjiro. Su hermana, su maestro y su hermano mayor habían caído en las redes de Tsukiko. Ahora, debido al incidente del tren, la reputación del cuerpo de cazadores de demonios estaba hecha trizas, y los nombres de Sakonji Urokogaki y Hiyuto Mioka estaban manchados para siempre. Ya no eran héroes. A los ojos del público, eran monstruos. Demonios odiosos y repugnantes. Y el responsable de todo era Muzan Kibutsuji, el mismo demonio que había destruido la vida de Tanjiro desde el principio. ¿Por qué? La pregunta ardía en la mente de Tanjiro. ¿Por qué existe una criatura como Muzan Kibutsuji? Algo tan malvado no debería existir en este mundo.
En ese momento, un aleteo rompió el silencio. Un cuervo Kasuga aterrizó, pero su mensaje no era para Tanjiro. Era para Genya Shinazugawa. Al leer la pequeña nota pegada a su pata, palideció. La noticia era sobre su hermano mayor, Sanemi Shinazugawa, uno de los 9 Ashira. Lo habían encontrado. O mejor dicho, su cadáver. Cuando el cuerpo de cazadores de demonios encontró el cuerpo de Sanemi, este había sido devorado casi por completo por otros demonios. Su sangre excepcional, un potente señuelo para cualquier demonio, los había atraído como un faro. Una máscara de pura agonía cubrió el rostro de Genya. La empatía que había sentido por Tanjiro fue reemplazada al instante por su propia tormenta de dolor. El sufrimiento, la ira y un dolor abrasador lo invadieron a la vez. El poder demoníaco que bullía en su interior, obtenido al devorar demonios, estalló con violencia. Su odio por Muzan Kibutsuji y todos los demonios se intensificó, alcanzando un punto álgido aterrador. Como si el destino hubiera decidido amontonar sobre ellos todas las tragedias posibles a la vez, llegó otro cuervo. Este traía una carta para el normalmente alegre Zenitsu Agatsuma. Reconoció la letra al instante. Era de su maestro, Higoro Kuwajima. La carta estaba llena de palabras de aliento, pero también era una confesión final. Otro alumno de su maestro, un chico con el que Zenitsu había entrenado, había traicionado al cuerpo y se había convertido en un demonio. Para borrar esta insoportable vergüenza, Higoro había optado por cometer seppuku. La carta explicaba que lo había hecho sin un Kaisakunin, el segundo que pone fin al sufrimiento con un último golpe de espada. Esto significaba que los últimos momentos de su maestro habían transcurrido en una agonía absoluta. La carta terminaba con una súplica para que Zenitsu, su última esperanza, encontrara su fuerza. En ese instante, algo dentro de Zenitsu se quebró. Un relámpago pareció cruzar sus ojos, habitualmente tímidos. Se dice que, aunque la vida es larga, a veces una persona puede madurar en un instante. Ustedes chicos, Inosuke Ashibira, el único que no se había visto afectado por la nueva oleada de dolor, permaneció completamente atónito. Su máscara de jabalí no podía ocultar su desconcierto. Sabía que los demonios eran malvados y habían herido a innumerables personas, pero nunca se dio cuenta de que los 3 cazadores que estaban a su lado llevaban cicatrices tan profundas e indescriptibles. Cada una de ellas estaba ligada a la crueldad de los demonios. «¿Estamos bien?», una voz cortó la desesperación. Tanjiro se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran firmes, y la tristeza en sus ojos había sido reemplazada por una luz dura e inquebrantable. Miró a sus amigos con voz firme y renovada. Zenitsu. Genya. Inosuke. Podemos derrotar a Muzan Kibutsuji. Lo derrotaremos, ¿verdad? El aire volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era un silencio de dolor. Era un silencio lleno de propósito. Definitivamente, dijo Zenitsu, con voz tranquila pero inquebrantable. Definitivamente, gruñó Genya, con los puños apretados. Por supuesto. Rugió Inosuke. Definitivamente. Declaró Tanjiro, uniéndose a los demás en un voto solemne. De vuelta en la casa ancestral de los Ubuyashiki, un profundo silencio había invadido el patio. Kagaya Ubuyashiki acababa de explicar la verdad sobre la marca del cazador de demonios. Los 6 Ashira restantes desde el mayor, Gyomeji Mejima, hasta el menor, Muichiro Tokito procesaron la terrible revelación. Pero desde el día en que se unieron al cuerpo de cazadores de demonios, todos arriesgaron sus vidas. El miedo a la muerte no era lo que los impulsaba. Lo que realmente temían era morir antes de poder eliminar finalmente a Muzan Kibutsuji y sus demonios. Para ellos, el secreto de la marca no era una maldición. Era una bendición. Tras perder a 3 de sus camaradas más fuertes, el cuerpo estaba peligrosamente debilitado. La lucha contra Muzan se había vuelto increíblemente difícil. Pero si la marca podía otorgarles un enorme aumento de poder, incluso a costa de sus vidas, era un precio que estaban más que dispuestos a pagar. Lo entendemos, la voz profunda de Gyomeji Mejima finalmente rompió el silencio. Miró a Kagaya y luego al otro Ashira. Entonces debemos centrarnos en cómo activar la marca a voluntad y cómo mantener ese estado en combate. Su mirada se endureció al continuar. El plan de Muzan con el incidente del tren nunca fue solo matar a 3 Ashira. Eso fue demasiado simple. Quiere matar nuestro espíritu. Quiere poner a todo el país en nuestra contra, hacer del cuerpo de cazadores de demonios un nombre que todos en Japón teman y odien. Quiere que nos convirtamos en parias perseguidos, como él. Ese es el verdadero objetivo de Muzan Kibutsuji. Para capítulos avanzados visita
Patreon.com/mythicmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 38. La transformación de Yoeian, el rey de los espíritus malignos. El sacerdote ataca. Tras el discurso de Gyomei Mejima, un profundo e inquietante silencio se apoderó de la sala. Los Asira del cuerpo de cazadores de demonios no solo eran poderosos guerreros. Eran brillantes estrategas y maestros en su oficio. Con tan solo unas palabras del Asira de piedra, la aterradora magnitud de la ambición de Muzan Kibutsuji quedó clara para todos. Era un pensamiento insoportable, pero indudablemente cierto. Desde el primer ataque al monte Sagiri y la montaña Fujikasane, Muzan probablemente había estado planeando este mismo resultado. Cada movimiento estaba calculado, cada incidente, un paso en el camino. Aterrador. Fue simplemente aterrador. En ese momento, todos, desde Kagaya Ubuyashiki hasta los Asira allí reunidos, se sintieron como marionetas, manipuladas por Tsukihiko en cada acción. Todo el incidente del tren Mugen se había desencadenado por la búsqueda desesperada del capturado Sakonji Urokodaki. Pero ahora, en retrospectiva, era evidente. Muzan había capturado a Urokodaki, así que debió haber sido Muzan quien filtró su ubicación. El tren Mugen nunca fue una misión de rescate. Fue una cámara de ejecución diseñada para ellos. Peor aún, Muzan había logrado todo esto sin que apareciera ni un solo miembro de los 12 Kizuki. Esto sugería que su verdadero objetivo estaba en otra parte, y que ahora podía permitirse casi aniquilar a los 9 Asira con un plan secundario. No se trataba solo de un cambio de táctica. Muzan Kibutsuji se había transformado por completo en algo mucho más peligroso que el rey demonio que creían conocer. Así es, la voz tranquila de Kagaya Ubuyashiki rompió la tensión. Durante años, nuestra guerra contra los demonios ha sido implacable, y nuestra búsqueda de Muzan nunca ha cesado. Recopilamos una enorme cantidad de información sobre él, sus hábitos y sus limitaciones. Pero ahora, hizo una pausa, recorriéndolos con la mirada invisible, toda esa información es inútil. Debemos ser cuidadosos con todo lo que hagamos de ahora en adelante, advirtió con tono serio. El enemigo al que nos enfrentamos es un rey demonio que ha completado su transformación. En ese preciso instante, en lo profundo de los sinuosos pasillos del castillo infinito, Tsukihiko abrió los ojos de golpe. Había terminado de asimilar al sacerdote. Un poder inmenso y feroz lo invadió, un aura tan vasta que parecía capaz de engullir el cielo y la tierra. Tal como sospechaba, el verdadero poder del sacerdote Jubei no residía en sus encantamientos, sino en su linaje. La energía ancestral contenida en esa sangre era indescriptible. Incluso si Jubei hubiera querido intercambiar los secretos de su poder por su vida, no habría podido. El clan sacerdotal seguramente había creado una forma de impedir que su conocimiento sagrado se divulgara. Pero jamás habrían predicho que alguien como Tsukihiko simplemente devoraría el linaje mismo, absorbiendo y fusionándose con su poder directamente. Golpe. 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 Podía sentir un nuevo latido dentro del suyo, un ritmo poderoso y sereno que llenaba todo su ser. Es justo como lo pensaba, reflexionó Tsukihiko, con una lenta y cruel sonrisa extendiéndose por su rostro. El clan sacerdotal, ellos son quienes crearon al primer demonio, Kibutsuji Muzan. El clan siempre había sido un misterio, pero ahora su papel estaba claro. Y ahora, ya no importaba. La siguiente fase del plan puede comenzar, dijo al vacío que lo rodeaba. El gabinete es mío. A continuación, actuaré contra Ubuyashiki y la familia imperial. Imaginó al emperador Taiso, conocido en la historia japonesa como el emperador del telescopio. Su reinado estaba a punto de llegar a un final rápido y definitivo. Mientras tanto, en una remota región montañosa de Japón, un palacio divino se materializó de la nada, como un espejismo fantasmal en el valle donde el sacerdote Jubei había encontrado su fin. Una poderosa energía emanaba de la estructura, haciendo vibrar el aire y haciendo que el paisaje circundante brillara como si fuera un reino celestial. Dentro del palacio, rayos de luz atravesaron el salón principal y se fusionaron en figuras humanoides. El sacerdote Jubei ha fracasado, dijo una voz, completamente desprovista de emoción, como un dios distante e insensible. No solo fracasó, sino que le robaron su linaje de sacerdote. El linaje era el fundamento del clan sacerdotal. Era la fuente de su poder, la esencia misma de su ser. Con este poder, habían guiado en secreto el curso de la historia de Japón durante siglos. La familia Ubuyashiki, el cuerpo de cazadores de demonios e incluso el propio Muzan Kibutsuji, originalmente eran solo herramientas, marionetas elegidas por el clan para actuar como sus agentes en el mundo.
Pero nunca imaginaron que su propia creación se liberaría de su control y se volvería contra ellos. Al devorar a Hubei, Muzan les había robado la fuente misma de su poder. Ahora, todas sus artes sagradas y encantamientos serían inútiles contra él. Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios también han sufrido graves pérdidas, añadió otra voz. Al cabeza de familia, Kagaya Ubuyashiki, no le queda mucho tiempo de vida. El cuerpo, una organización con un legado milenario, ha quedado paralizado y su reputación destruida. Además, continuó la voz, dejando caer sus siguientes palabras como piedras en un estanque silencioso, según nuestra última información, el control del gobierno japonés, es decir, todo el gabinete, ha cambiado de manos. Si las noticias anteriores habían sido inquietantes, esta fue un cataclismo. Las palabras "el gabinete ha cambiado de manos" resonaron por la sala como un trueno, conmocionando a los sacerdotes reunidos. En la actual era Taisho, Japón era una monarquía constitucional. Quien controlaba el gabinete controlaba la nación. Quien controlaba el gabinete controlaba al emperador. Si el rey demonio, Muzan Kibutsuji, ahora estaba en control del gobierno, entonces el futuro de Japón se dirigía hacia una oscuridad que ni siquiera el clan sacerdote podía imaginar. Esta vez tomaré medidas personalmente. Una majestuosa voz femenina llenó repentinamente el aire, irradiando absoluta autoridad. ¿Dónde están los protectores? En cuanto habló, 6 figuras que irradiaban un poder aterrador aparecieron en la sala. Se arrodillaron al unísono, con la cabeza gacha. Aquí estamos. Síganme a la batalla, ordenó la divina maestra, con la voz resonando con fría furia. Arreglaremos las cosas. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 39. Capítulo 39. Un nuevo frente en Yoshiwara. En lo profundo de los pasillos cambiantes del castillo infinito, Tsukihiko abrió los ojos de golpe. En cuanto los oficiales divinos actuaron, lo sintió. Han aparecido tan rápido, reflexionó, con una fría sonrisa en los labios. Parece que este supuesto clan de oficiales divinos protege mucho la historia de Japón. A primera vista, Tsukihiko había superado por completo a Kagaya Ubuyashiki y al cuerpo de cazadores de demonios. Incluso había afirmado su dominio sobre el gobierno oficial japonés. Pero no fue descuidado. Sabía que fuerzas invisibles aún podían acechar en las sombras, y controlaba cada detalle de su plan con absoluta precisión. En este mundo, el cuerpo de cazadores de demonios era el enemigo más evidente de los demonios. Sin embargo, otros 2 poderes operaban desde las sombras. El gobierno japonés y el clan de los oficiales divinos. Kagaya Ubuyashiki, elegido portavoz por los oficiales divinos, ejercía una enorme influencia tanto sobre el gobierno como sobre la gente común. Muchos de los Ashira del cuerpo de cazadores de demonios tuvieron un pasado trágico, similar al de los demonios de los 12 Kizuki. La única diferencia residía en el camino que eligieron. Muzan Kibutsuji nunca se había molestado en forjar vínculos dentro del gobierno japonés, pero Ubuyashiki había pasado siglos tejiendo la influencia de su familia en la burocracia nacional. Esto le otorgaba un poder silencioso e invisible. Combinado con su capacidad única para prever el futuro, permitía al cuerpo de cazadores de demonios mantenerse siempre del lado de los fuertes. Pero todo había cambiado cuando llegó Tsukihiko. 1. El otrora poderoso cuerpo de cazadores de demonios estuvo a punto de ser aniquilado durante la batalla en el tren infinito. Ahora, en este momento crítico, los verdaderos defensores de Ubuyashiki finalmente se vieron obligados a rebelarse. El clan del oficial divino, la fuerza más misteriosa de todo el país, estaba al acecho. Su objetivo era simple: restaurar el poder de la familia Ubuyashiki y enderezar el mundo. Desde su perspectiva, Muzan Kibutsuji no era más que un mero instrumento que se había vuelto rebelde. Había comenzado a interferir con el gobierno japonés e incluso con la familia imperial. El primer ministro y todo su gabinete, las máximas autoridades de la era Taisho, ya estaban bajo el control de Muzan. Si los oficiales divinos no actuaban ahora, la familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios quedarían completamente destruidos. Todo Japón caería bajo el dominio demoníaco de un solo rey, dando paso a una era de terror inimaginable. Una sonrisa serena regresó al rostro de Tsukihiko. ¿Pero qué importa si el clan del oficial divino actúa personalmente? Les aguarda una trampa aún mayor. Esta es la oportunidad perfecta para que los 12 Kizuki completen su transformación. Cerró los ojos de nuevo y su voz se redujo a un susurro. Después de todo, en mi trono no hay lugar para la basura.
En ese instante, los pensamientos y acciones de cada demonio en Japón se convirtieron en un libro abierto para él. Esta vez, pensó, quiero ver si estos legendarios espadachines marcados son tan poderosos como afirman las historias. 3 horas después de que Tsukihiko absorbiera por completo el linaje del clan oficial divino, las altas esferas del gobierno japonés se sumieron en el caos. La familia imperial japonesa se enfrentó a una conmoción sin precedentes. Primero, el emperador Taiso, la figura más poderosa de la nación, se dio cuenta de que sus órdenes estaban siendo ignoradas. Ni siquiera pudo enviar un mensaje desde el palacio imperial. Para su horror, descubrió que todo el palacio y cada miembro de la familia imperial habían sido rodeados en secreto por innumerables demonios. La familia imperial contaba con sus propios protectores. Descendientes del gran Onyoji, Abe no Seime y poderosos sacerdotes de antiguos santuarios. Pero incluso ellos presentían que se avecinaba una terrible tormenta. Peor aún, el primer ministro y los miembros del gabinete, que siempre habían sido completamente leales al emperador, se encontraban repentinamente fuera de contacto. Incluso con su limitada inteligencia, el emperador Taiso comprendió que se estaba gestando una terrible conspiración. Los recientes ataques demoníacos, intentos de asesinato y rebeliones en todo Japón ya habían conmocionado al país. Ahora, parecía que el verdadero enemigo estaba a la vuelta de la esquina. Entonces llegó la segunda sorpresa. El príncipe heredero, Hirohito, y sus hermanos desaparecieron de la noche a la mañana. Como herederos al trono, contaban con la protección de los guerreros y sacerdotes más poderosos del país. Debería haber sido imposible llegar hasta ellos, especialmente dentro de los muros fuertemente custodiados del Palacio Imperial. Según una adivinación realizada por el Onyoji sintoísta, los príncipes desaparecidos probablemente se encontraban en el distrito de placer de Yoshiwara. Poco después, el emperador Taiso emitió un decreto imperial, y la noticia conmocionó a todo Japón. Al mismo tiempo, en la casa ancestral de Ubuya City, los Ashira restantes se reunieron. Lo que acabo de explicar es toda la información que tenemos sobre la marca, dijo la oficial divina Amane, recorriendo con la mirada a los 6 Ashira sentados frente a ella. Sus expresiones eran tranquilas, pero pudo ver la tensión en sus ojos. Según nuestros registros, la primera persona en despertar la marca fue un hombre llamado Yoriichi Tsujikuni. Su voz era suave pero clara. Los estilos de respiración que usan también fueron creados por él. Sin embargo, todos pueden innovar y desarrollar los estilos que han aprendido. Al hacerlo, pueden crear un estilo de respiración perfecto para ustedes. Al usarlo con una espada Nichirin, pueden causar el mayor daño a un demonio. El Ashira del sonido, Tengen Uzui, habló. Si este Yoriichi Tsujikuni era tan poderoso y talentoso, ¿por qué no? Permíteme responder, dijo Kagaya Ubuyashiki con calma, y su suave voz llenó la sala. El talento y la fuerza de Yoriichi Tsujikuni eran inconmensurables, y su odio por los demonios era igual de profundo. Según la información que tenemos, luchó contra Muzan Kibutsuji hace siglos. Los 6 Ashira lo miraron en estado de shock. Los detalles de esa batalla se han perdido en el tiempo, continuó Kagaya, pero sabemos una cosa con certeza. Muzan Kibutsuji resultó gravemente herido y se vio obligado a huir para salvar su vida. Fue a raíz de esa batalla que Muzan adoptó su estrategia actual. Se esconde en las sombras, rara vez lucha directamente, siempre escurridizo e impredecible. Dejó escapar un suave suspiro. Pero, por desgracia, Muzan Kibutsuji tiene una larga vida, mientras que Yoriichi Tsujikuni era solo un hombre. Al final, ni siquiera él pudo vencer al tiempo. Ni siquiera un espadachín tan fuerte como Yoriichi pudo desafiar la vejez. Finalmente, fue asesinado por su propio hermano, Kokushibo, quien se había convertido en un demonio. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 40. Capítulo 40. La jaula dorada. Antes de Yoriichi Tsujikuni, los métodos de la humanidad para lidiar con los demonios eran primitivos y desesperados. Solo podían esconderse, correr y rezar para que saliera el sol. La llegada de la familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios lo cambió todo. Con la creación de la espada Nichirin, incluso un espadachín común podía finalmente dañar a un demonio. Pero los demonios aún poseían una fuerza y velocidad monstruosas, y el cuerpo de cazadores de demonios sufría grandes pérdidas en cada batalla. Quien realmente cambió el curso de la situación fue Yoriichi Tsujikuni. Su creación de los estilos de respiración y su marca innata de cazador de demonios elevaron el poder del cuerpo a un nivel completamente nuevo.
Los demás estilos de respiración, todos derivados de su respiración solar original, se expandieron y se convirtieron en la base del legado del cuerpo. Pero, continuó Kagaya Ubuyashiki, con su voz resonando con una silenciosa tristeza, lo que heredamos de él fueron solo piezas incompletas de su verdadero poder. Los Asira escucharon con rostros sombríos. De todos los estilos de respiración, solo la respiración solar de Yoriichi, con sus 13 formas, llegó a ser completamente completa. Lo mismo ocurre con la marca del cazador de demonios. Además de Yoriichi, todos los demás espadachines que despertaron la marca murieron antes de cumplir 25 años. Fue esta maldición la que llevó a su propio hermano, Kokushibo, a convertirse en demonio. No podía aceptar ser eternamente más débil que su hermano menor, ni una muerte tan prematura. Kagaya hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Hemos perdido la técnica de la respiración solar, dijo, pero todos ustedes han despertado la marca. En estos tiempos oscuros, esa es la mejor noticia que podríamos esperar. Sin embargo, hay algo más que deben saber. Su voz se volvió solemne y los Asira se tensaron, sus expresiones se volvieron serias. La verdad es que nuestra familia ha liderado el cuerpo de cazadores de demonios durante siglos, a pesar de la maldición que acorta nuestras vidas, por una razón. No hemos estado luchando en esta guerra solos. Detrás de la familia Ubuyashiki, siempre ha habido otro poder que nos apoya. El clan de las doncellas del santuario. El nombre flotaba en el aire, simple pero cargado de significado. Mi esposa, Amane, es miembro de este clan. Su linaje tiene el poder de suprimir la maldición de Muzan Kibutsuji. Es solo por ella y sus ancestros que mi familia sufre una vida más corta, en lugar de ser completamente aniquilada por la maldición del demonio. Pero recientemente, durante el incidente del tren, un poderoso miembro del clan de las doncellas del santuario confrontó directamente a Muzan. Respiró lenta y pausadamente. Según nuestra última información, esa doncella del santuario ha caído. Una oleada de conmoción y horror recorrió a los Asira. Si ni siquiera un poderoso guerrero de este clan oculto pudo derrotar a Muzan Kibutsuji, ¿qué esperanza les quedaba? Pero hay buenas noticias, dijo Kagaya con un destello de estrategia en los ojos. Su sacrificio no será en vano. El clan de las doncellas del santuario seguramente enviará a todos sus guerreros de élite a unirse a la lucha. Esta es nuestra mayor oportunidad. Justo cuando terminó de hablar, su esposa Amane levantó la vista, pues acababa de recibir una nueva información. El aire se quedó en silencio. Todos anunció Kagaya en voz baja y urgente. Ha llegado una nueva misión. El príncipe heredero de la familia imperial japonesa y varios de sus hermanos han desaparecido misteriosamente. Según el Onyoji imperial, lo más probable es que estén retenidos en algún lugar del distrito de entretenimiento de Yoshiwara. Miró a los 6 Asira que tenía delante. La familia imperial ha emitido un decreto. Si el cuerpo de cazadores de demonios encuentra al príncipe heredero, todos los conflictos pasados entre nosotros serán perdonados. En un instante, los 6 Asira se pusieron de pie. No fracasaremos. Mientras tanto, en el castillo infinito, Tsukihiko sintió una poderosa fuerza fluir a través de él. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Solo ahora, susurró, poseo realmente el poder completo de Muzan Kibutsuji. Desde su batalla con Yoriichi Tsujikuni siglos atrás, el cuerpo de Muzan nunca había sanado por completo. Su increíble regeneración podía curar cualquier herida superficial, pero el profundo daño celular causado por el espadachín respirador de sol persistía. Dolores fantasmales lo habían atormentado durante siglos, un recordatorio constante de su derrota. Cuando Tsukihiko se fusionó con este cuerpo, heredó ese dolor. Pero a diferencia del Muzan original, Tsukihiko no había experimentado la humillación de esa batalla. Tras absorber la sangre única de la doncella del santuario, integró con éxito 3 linajes: humano, demonio y doncella. Los dolores fantasmales que habían atormentado a Muzan durante siglos se desvanecieron en un instante. Pero, reflexionó, si el sumo sacerdote del clan de las doncellas del santuario ha actuado personalmente, sus métodos para luchar contra mí deben ser más que una simple maldición. Participaron en su creación. Era lógico que tuvieran una forma de destruirlo. Pero antes de eso, dijo con una respiración larga y lenta, la familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios ya no tienen razón de existir. Que el llamado distrito de entretenimiento de Yoshiwara se convierta en su último cementerio. En ese mismo instante, el distrito de entretenimiento de Yoshiwara cobraba vida. Siendo el barrio rojo más próspero de Japón, era un mar de innumerables burdeles y casas de placer.
Al caer la noche, las calles brillaban con faroles, proyectando una luz radiante sobre un mundo de sueños fugaces y placeres costosos. Este era un lugar para los ricos y poderosos. Comerciantes adinerados y funcionarios de alto rango conversaban. La gente común ni siquiera podía permitirse caminar por estas calles. Gastar dinero allí era una muestra de poder. Pero recientemente, una oscura corriente subterránea había comenzado a fluir por el distrito. Poderosos dueños de empresas y magnates de la era Taiso habían estado desapareciendo sin dejar rastro, junto con sus familias. La enorme riqueza que controlaban había ido a parar secretamente a manos de Tsukiko. En las profundidades de la brillante superficie de Yoshiwara, a 1000 metros bajo tierra, se encontraba un mundo diferente. En una caverna oscura y húmeda, llena de innumerables esqueletos entrelazados, una figura solitaria estaba sentada con las piernas cruzadas. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y vestía solo un abrigo corto y pantalones. Era Akaza, el tercero de rango superior de los 12 Kizuki. Tenía los ojos fuertemente cerrados, su mente desfilaba con incontables escenas de batalla, pero su cuerpo permanecía inmóvil como una piedra. Esperaba, en perfecta calma, la batalla definitiva que sabía que estaba a punto de comenzar. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 41. Capítulo 41. Anochece sobre el distrito de las flores. Desde la era Meiji, el barrio rojo de Yoshiwara ha sido un símbolo de la vida nocturna japonesa, un mundo deslumbrante de placer que floreció durante el período Taiso. Fue un lugar donde se vendían sueños, donde innumerables cortesanas se convirtieron en leyendas y donde nació la industria del entretenimiento moderno de Japón. Al caer la noche, el distrito se transformaba. Los faroles proyectaban una cálida luz sobre las calles abarrotadas de gente. Coches modernos y rickshaws se abrían paso entre la bulliciosa multitud, creando una escena animada y en constante movimiento. El aire se llenaba de música, risas y el aroma del perfume. Para los hombres que acudían allí, era un paraíso terrenal, un lugar donde cualquier deseo podía cumplirse por un precio. Los únicos límites eran la fuerza del cuerpo y el dinero de cada uno. Pero como dice el dicho, detrás del glamour siempre hay suciedad. La prosperidad de Yoshiwara se construyó sobre la base del dolor y la trata de personas. Mujeres jóvenes eran vendidas a esta vida, su juventud y belleza consumidas por los deseos inagotables de sus clientes. Era una jaula hermosa, pero jaula al fin y al cabo. Y esta noche, algo mucho más siniestro acechaba en su interior. Sin que los juerguistas lo supieran, 2 de los 12 Kizuki, Daki y Gyutaro, observaban desde el pabellón más alto del distrito. Habían presenciado esta misma escena innumerables veces, primero como humanos desesperados y ahora como poderosos demonios. La vista era la misma, pero su perspectiva había cambiado por completo. Nuestro amo nos ha ordenado esconder aquí al príncipe heredero japonés y a sus hermanos, Shiseo Gyutaro, su figura encorvada apenas visible en la oscuridad. Todo este distrito será el campo de batalla donde finalmente eliminaremos a los Ashira. Solo son Ashira, se burló Daki con desdén. No es que no los hayamos matado antes. En vida, habían sido atormentados por la gente de este distrito. En la muerte, se habían convertido en sus crueles amos. Esta vez es diferente, dijo Gyutaro, con los ojos brillando intensamente. Todo el distrito está rodeado de miles de demonios recién convertidos. Incluso hay legiones de ellos armados con las armas de fuego de los soldados que han devorado. El objetivo de nuestro maestro no es solo destruir a Ubuyashiki y al cuerpo de cazadores de demonios. Quiere convertirse en el rey de todo Japón. Sí, coincidió Daki, acariciando suavemente la faja que le rodeaba la cintura, que se retorcía como un ser vivo. Y solo tenemos que obedecer todas las órdenes de nuestro amo. Esta noche no será pacífica, murmuró Gyutaro, mientras su mirada se posaba en la multitud que estaba abajo, viendo fantasmas de su pasado y su presente en sus rostros. En ese mismo momento, los 6 Ashira restantes del cuerpo de cazadores de demonios se reunieron para una última sesión informativa. No había mucha estrategia que discutir. Era una misión que no podían rechazar, una orden impuesta por la familia imperial japonesa. Cueste lo que cueste, tenían que rescatar al príncipe heredero y a sus hermanos. Todos sabían que era una trampa. Incluso con sus recién despertadas marcas de cazador de demonios, comprendían que enfrentarse a Muzan Kibutsuji y los 12 Kizuki sería una lucha increíblemente difícil. La situación se parecía escalofriantemente al incidente del tren Mugen, con Muzan obligándolos una vez más a la defensiva. El Ashira de piedra, Gyome Mejima, miró a los otros 5 cazadores.
Todos, a ojos de las demás potencias de Japón, el cuerpo de cazadores de demonios ya está en decadencia. No solo debemos completar esta misión, sino también hacer todo lo posible por sobrevivir. Sabía que esperar matar a Muzan en esta batalla era casi imposible. El Muzan que una vez conocieron era astuto y cruel, pero también cobarde y predecible. El demonio al que se enfrentaban ahora era completamente diferente. Este nuevo Muzan era un brillante estratega con la ambición de un tigre, un asesino decisivo, a la vez poderoso y dominante. Enfrentarlo era como enfrentarse a un dios vengativo. Entendido. Respondió Ashira al unísono. Muy bien, dijo Gyomei con voz firme. Vámonos. En un instante, 6 figuras desaparecieron, corriendo hacia las luces brillantes del distrito de Yoshiwara. De vuelta en la finca Ubuyashiki, Kagaya escuchó el informe de la partida de Ashira. Dejó escapar un largo suspiro. Sus ojos ciegos se llenaron de preocupación. Comparado con el antiguo Muzan, este nuevo no solo es más metódico, sino que sus cálculos son asombrosos. Es experto en la guerra psicológica, le dijo en voz baja a su esposa, Amane. Amane, lo que más temo es que esta batalla en Yoshiwara no sea su verdadero plan. ¿Y si es solo una finta? Una distracción para atraer a nuestros luchadores más fuertes mientras su verdadero objetivo somos, nosotros. El aire de la habitación se volvió más pesado por el silencio. Los ojos morados de Amane permanecieron serenos, pero ella sabía que sus temores eran justificados. Incluso con el jefe del clan de las doncellas del santuario involucrado, todos sentían una profunda urgencia. El viejo Muzan simplemente se habría escondido en las sombras, esperando a que murieran por su maldición o por la vejez. Pero este nuevo Muzan era peligrosamente impredecible. Cada uno de sus movimientos era un misterio, sus verdaderas intenciones imposibles de adivinar. Nadie sabía qué planeaba realmente. Pero una cosa era segura. No podían permitirse el lujo de simplemente sentarse a esperar a que la muerte los encontrara. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 42. Capítulo 42. La amenaza invisible. El espectáculo finalmente ha comenzado. En el resplandeciente distrito de entretenimiento de Yoshiwara, los demonios estaban en posición. Daki y Gyutaro esperaban pacientemente en un alto edificio, escudriñando las calles en busca de la llegada de Ashira del cuerpo de cazadores de demonios. En las profundidades del distrito, la poderosa figura de Akaza ya comenzaba a materializarse, lista para la masacre. Lejos del ruido y las luces, en los retorcidos e imposibles pasillos del castillo infinito, el hombre ahora conocido como Tsukihiko abrió los ojos. Acababa de completar su última evolución, y un aura inmensa y abrumadora brotó de su cuerpo, sacudiendo la dimensión hasta sus cimientos. El poder se sentía divino, como si un dragón y un fénix ahora residieran en él. Debo admitir que el linaje del clan de los sacerdotes Shinto es verdaderamente extraordinario, pensó para sí mismo, con una sonrisa serena en los labios. Combinado con el poder original de Muzan Kibutsuji, me ha llevado a un nuevo nivel de existencia. En su mente, los demonios, incluyendo al original, Muzan, no eran monstruos sobrenaturales. Eran simplemente humanos infectados con un poderoso agente biológico. Una especie de virus. Muzan era simplemente el primer portador, el patógeno original. El clan de los sacerdotes sintoístas, con siglos de dominio genético, había proporcionado la clave para perfeccionar este virus. Esta evolución le había otorgado una inmensa concentración de poder, resolviendo el tedioso problema de depender de subordinados. Ahora, la vida, la muerte y las acciones de cada demonio estaban directamente ligadas a su voluntad. El castillo infinito ahora está dividido en 3 partes, reflexionó, mientras su mente estratégica ya veía las piezas en el tablero. Una parte está entretejida con Yoshiwara. Otra rodea la tierra ancestral de Ubuyashiki. Y la tercera ahora está conectada con el Palacio Imperial japonés. Tal como Kagaya Ubuyashiki temía, la operación en Yoshiwara fue, en efecto, una finta. Pero una finta con mucha fuerza. La batalla entre los Ashira y los 12 Kizuki era inevitable y sería un asunto sangriento. Mientras tanto, la familia imperial japonesa estaba sumida en el caos. Con el gabinete y el primer ministro ya bajo su influencia, sería un desperdicio no tomar el control del liderazgo del país. Eso dejaba la finca Ubuyashiki. Aparentemente, era el corazón del cuerpo de cazadores de demonios, pero estaba extrañamente desprotegida. No había cazadores de élite que la custodiaran, ni siquiera los guardias personales de la familia.
Kagaya pretendía que fuera un engaño astuto, pero Tsukiko, que conocía los secretos de la historia, lo vio como lo que realmente era. Una trampa gigantesca. Era un campo de exterminio aterrador, diseñado con un solo propósito: atraer al rey demonio y destruirlo de una vez por todas. Después de todo, era el lugar de descanso final de generaciones de líderes Shibuya City, todos los cuales habían dedicado sus vidas a acabar con Muzan Kibutsuji. ¿Quién sabía qué técnicas antiguas y armas ocultas habrían dejado atrás? Sin embargo, había otra amenaza que lo preocupaba mucho más. El líder del clan de los sacerdotes Shinto, un individuo conocido solo como el Señor Dios, ahora lo perseguía activamente. Según los recuerdos que había absorbido, el Señor Dios actual era una mujer llamada Chinami, la sacerdote Shinto. Era un completo misterio. Dentro de su poderoso clan, solo un puñado de personas la habían visto alguna vez. Su dominio de las artes únicas del clan, la magia Onmyoji y las habilidades de linaje la convertían en la más fuerte de su especie en el mundo. Incluso con su nuevo poder, Tsukiko sentía cierta inquietud al pensar en ella. Era una poderosa enemiga que solo ansiaba destrozarlo. Antes de tratar con ella, decidió Tsukiko, con expresión endurecida, primero debo resolver el problema de Lady Tamayo. Con un solo pensamiento, su forma desapareció de la sala del trono. Lady Tamayo fue una doctora brillante, tanto en su vida humana como en su larga existencia como demonio. Había dedicado siglos a investigar una cura para la maldición demoníaca, y su conocimiento de la medicina era incomparable. Después de todo, era su droga la que un día sería clave en la batalla final contra Muzan, un brebaje que le arrebataría la regeneración, lo envejecería miles de años en instantes y, finalmente, lo ayudaría a salir a la luz. En ese preciso instante, en un tranquilo patio escondido dentro del castillo infinito, Tamayo acababa de lograr el gran avance que había estado buscando durante siglos. Usando muestras de sangre de Nezuko Kamado, los 12 Kizuki e incluso del propio Tsukiko, lo había logrado. Había creado la primera versión de una poción regenerativa. Una cura. Aún tenía defectos, pero fue un éxito. Para una mujer que había pasado siglos estudiando la sangre de demonio, este fue el momento más importante de su vida. Lo logré, susurró, con las manos temblorosas mientras sostenía el frasco a contraluz. Por fin lo logré. Estaba tan perdida en su emoción, tan abrumada por la alegría, que no notó la figura silenciosa que había aparecido detrás de ella. De repente, un escalofrío aterrador la invadió, dejándola congelada en el sitio. Un aura de terror absoluto la envolvió, tan poderosa que le robó el aire de los pulmones. No tengas miedo, soy yo. Una voz tranquila habló justo detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, un par de brazos la rodearon por la cintura y la abrazaron con fuerza. Tamayo continuó la voz, suave y familiar. Después de todos estos años, es la primera vez que te veo sonreír con tanta alegría. Esa voz. Esa voz tan familiar. El rostro delicado y hermoso de Tamayo, que a menudo reflejaba una serena tristeza, palideció al instante. Su cuerpo se tensó con un miedo tan profundo que sintió como la luz del sol abrasadora sobre su piel. Muzan, susurró, con la voz entrecortada. Muzan, ¿eres tú, Muzan Kibutsuji? Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 43. Capítulo 43. Un juego de sombras. Para Lady Tamayo, solo había un ser en el mundo que merecía ser completamente destruido. Muzan Kibutsuji. El hombre que la sostenía ahora tenía el rostro de ese monstruo y poseía su poder, y en su corazón, no había diferencia. No anhelaba paz ni comprensión. Su conflicto no era un simple rencor. Era un choque fundamental entre dos visiones del mundo opuestas. Tamayo era, como siempre la describía su fiel compañera Yushiro, la personificación de una mujer digna y elegante. Se movía con una gracia serena que era a la vez hermosa y serena. Pero el hombre que una vez fue Muzan Kibutsuji, y la nueva entidad conocida como Tsukiko que ahora habitaba su cuerpo, nunca habían visto la belleza como algo que debía protegerse. Para él, era algo que había que romper. En su mente, la protección era una forma de belleza, pero la destrucción era otra, más pura. Era simplemente cuestión de gustos. Suéltame, susurró Tamayo, con la voz tensa por la rabia. El aire en la habitación se volvió denso y silencioso. Su hermoso rostro estaba sonrojado, una mezcla de furia y humillación. Desde el momento en que Tsukiko la capturó y la obligó a investigar curas bajo su supervisión, supo que nunca sería libre del todo. Pero nunca lo imaginó.
El Muzan original siempre había sido indiferente a las mujeres, viéndolas como simples herramientas. Nunca imaginó que esta nueva versión dirigiría su atención depredadora hacia ella de una manera tan personal. No te muevas. La voz de Tsukihiko era un suave susurro junto a su oído, pero con la fuerza de una orden absoluta. Mientras ella forcejeaba para zafarse, él continuó. Piensa en Nezuko. Piensa en el joven Yushiro. Y, por supuesto, piensa en esos poderosos Ashina que he atrapado en el castillo infinito. ¿Acaso sus vidas no valen más que tu orgullo? Ante sus palabras, Tamayo se quedó paralizada. La lucha se evaporó de su cuerpo, reemplazada por una fría y sofocante impotencia. Dos vertientes de lágrimas silenciosas recorrieron sus mejillas. Lágrimas de pura rabia e impotencia. Qué terrible pecado había cometido en una vida pasada para ser atormentada por este monstruo vil e irredimible. Tamayo, no tienes ni idea. La voz de Tsukihiko se volvió engañosamente suave, como si le hablara a un amante. En todos estos años, no me he olvidado de ti. Aunque las palabras eran suaves, le provocaron un escalofrío helado. Ambos eran demonios que habían vivido durante siglos. ¿Por qué estaba jugando a un juego tan infantil y romántico? Entonces, en un instante de claridad, comprendió. Como antigua asistente de Muzan, a pesar de su repulsión, conocía su naturaleza. Dada su personalidad retorcida, su resistencia solo alimentaría su crueldad. Se necesitaba un enfoque diferente. Involucrarse con él en este nivel psicológico, jugando con su enfermiza fantasía, podría darle una oportunidad. Era un pensamiento repulsivo, pero mientras pudiera distraerlo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera. ¿Qué más le quedaba por perder? La rigidez de su cuerpo pareció desvanecerse. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. La furia fría había desaparecido, reemplazada por una acusación temblorosa. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz como la queja de un amante desconsolado. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me obligaste a convertirme en este monstruo? ¿Por qué destruiste la felicidad que tanto me había costado encontrar? Una sonrisa oscura se dibujó en los labios de Tsukihiko. La abrazó con más fuerza, complacido con su respuesta. Tamayo, he esperado siglos para oírte preguntarme eso. Se acercó más, y su voz se convirtió en una confesión siniestra. Cuando te conocí, ya tenías familia. Tenías marido e hijos. Yo fui quien llegó después. Su tono se volvió oscuro y posesivo. La única manera de hacerte entender era hacer que lo perdieras todo. Tuve que hacerte caer hasta el fondo, arrastrarte al momento más oscuro de tu vida. Solo entonces te darías cuenta de que soy el único en este mundo que realmente se preocupa por ti, el único que realmente te comprende. Para amarte, maté a tu familia. Para amarte, arruiné tu vida. Para amarte, te convertí en un demonio. Este era el núcleo de su retorcida creencia, y oírlo expresado con tanta pasión hizo que el odio en el corazón de Tamayo ardiera más que nunca. Así que, así fue, susurró. Una extraña e indescifrable emoción cruzó su rostro. Sus rasgos parecían estar envueltos en sombras, impidiendo discernir sus verdaderos sentimientos. Si Tsukihiko no tuviera control absoluto sobre los cuerpos de todos los demonios, podría haber sido engañado por su increíble actuación. Su expresión era la máscara perfecta de confusión y tormento interior. ¿Acaso luchaba contra el arrepentimiento? ¿Con la ira por la tragedia que él había creado? ¿O con el asco por su desquiciado concepto del amor? Esta combinación de vulnerabilidad y fuerza era seductora. Su belleza, bañada en lágrimas, mezclada con un orgullo obstinado, era una actuación capaz de ablandar los corazones más duros. Era una maestra en este juego, mucho más hábil de lo que el ingenuo Yushiro jamás podría aspirar a ser. Había interpretado con precisión el estado emocional de Tsukihiko y, en un instante, decidió satisfacer sus retorcidas necesidades, intentando controlar su dinámica morbosa. Después de todo, no se puede obligar a alguien a amarte, y menos a una demonio que te odia por asesinar a su familia. Justo cuando la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo, una voz llamó desde afuera. Señora Tamayo, ¿está usted ahí? Era Yushiro. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Al instante, Tsukihiko sintió el ritmo frenético e incontrolable del corazón de Tamayo martilleándole el brazo. Su serenidad se había desmoronado. Su mayor debilidad acababa de manifestarse, y el monstruo que la sujetaba podía sentir su terror. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mythicmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 44. Capítulo 44.
la imagen destrozada. Yushiro era especial. Lady Tamayo lo había convertido personalmente en un demonio tras su muerte, otorgándole un lugar único en su corazón. Era como una obra de arte que había creado con sus propias manos, una creación con un significado extraordinario. Más importante aún, desde que Yushiro la conoció, Lady Tamayo siempre se había presentado como una Yamato Nadeshiko, la mujer japonesa perfecta. Era el ideal de una buena esposa y madre amorosa. Gentil, digna, elegante y noble. Sin importar la hora ni el lugar, siempre se comportaba con una gracia cautivadora y un carácter dulce y amable. Esta era la imagen que Yushiro apreciaba. Durante siglos, la dama Tamayo que recordaba había sido la imagen perfecta de la mujer que veía de diario. Para él, era como una estatua divina en un altar que veneraba. Era un ser admirable desde lejos, inviolable. Alguien a quien admirar, pero jamás poseer. La idea de poseerla era algo que Yushiro creía que jamás debería haber tenido, y que no merecía. A sus ojos, Lady Tamayo era la mujer más hermosa del mundo. Incluso después de convertirse en demonio, esa creencia nunca flaqueó. De hecho, debido a la naturaleza inherente de un demonio, su apariencia no había cambiado en siglos, lo que reforzó su convicción. Sin embargo, todos sus pensamientos y creencias, se hicieron añicos después de su reciente encuentro con Muzan Kibutsuji. Yushiro ya sabía quién era Muzan. Lady Tamayo se lo había contado todo, incluyendo que Muzan era la única persona a la que deseaba matar con desesperación. El problema era que, si bien las habilidades médicas de Lady Tamayo eran inigualables, sus habilidades de combate eran inexistentes. Y Yushiro, el leal sirviente que había creado, era igual de inútil en combate. Sus tranquilos días escondidos en Asakusa, Tokio, habían terminado gracias al ataque de Muzan. Ahora, cada día en el castillo infinito era una tortura para Yushiro. Sabía que si era tan duro para él, debía ser 100 veces peor para Lady Tamayo, quien despreciaba al rey demonio con cada fibra de su ser. Señora Tamayo, ¿está usted ahí? La voz de Yushiro provenía del exterior de su habitación. Los golpes habían cesado, pero volvió a hablar. Acabo de dormir a Nezuko. Aunque Yushiro solía ser indiferente ante cualquiera que no fuera Lady Tamayo, Nezuko era un caso especial. Era mitad humana, mitad demonio, y había captado la atención incluso de Muzan Kibutsuji, lo que la hacía singularmente importante. Pero Yushiro nunca podría haber imaginado la escena que se desarrollaba dentro de la habitación en ese preciso momento. Lady Tamayo, la mujer que él consideraba digna, elegante e intocable, estaba en brazos del mismísimo rey demonio. Temblaba de pies a cabeza, como si hubiera perdido la fuerza para hablar. No hagas ruido, susurró, su voz apenas audible para Muzan. Por favor, y para Yushiro, Lady Tamayo era una mujer noble. Aunque siempre se refería a sí misma como señora, él sentía que el título no le sentaba bien a alguien tan hermosa. Señora era mucho más apropiado. Si la viera en ese estado, se desmoronaría al instante. Su percepción de ella quedaría arruinada para siempre. Habría perdido toda su dignidad, tanto como persona como demonio. ¿Cómo te sientes, Tamayo? La voz de Muzan era un murmullo bajo, un marcado contraste con su estado de pánico. ¿Estás preocupada por ti o por Yushiro? Prefería con creces esta versión aterrorizada de ella a la mujer serena que había intentado manipularlo antes. La situación estaba tomando un giro extraño. Eran enemigos mortales, pero la escena entre ellos era innegablemente íntima y estaba cargada de una oscura tensión. Si no me equivoco, Yushiro es a quien tú personalmente convertiste en demonio. En su corazón, eres como una figura materna, continuó Muzan con un tono peligrosamente suave. No querrás que nos vea así, ¿verdad, Lady Tamayo? Sus sencillas palabras la impactaron como un golpe físico. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Había algo más aterrador que la muerte, y era ver a alguien completamente despojado de su dignidad. La gente vivía para su reputación, e incluso siendo un demonio, Tamayo se preocupaba profundamente por su honor. Nunca había soñado ni como humana, ni mucho menos como demonio que la amenazarían de forma tan humillante. Era absurdo, completamente absurdo. Pero Lady Tamayo sabía que para Muzan Kibutsuji, todo esto era un simple y cruel juego. Para ella, sin embargo, lo era todo. No se trataba solo de su oportunidad de venganza. Se trataba de la imagen que había mantenido en el corazón de Yushiro durante siglos. No podía permitir que la viera en un estado tan desaliñado y comprometido. Lo más frustrante era que Muzan podía matarla con un solo pensamiento. Sin embargo, optó por este método. Esta tortura psicológica lenta.
Por un instante fugaz y desconcertante, se preguntó si Muzan había hecho todo eso en el pasado porque la amaba de verdad. Convertirla en demonio, engañarla para que matara a su propia familia, obligarla a consumir sangre humana hasta convertirse en un monstruo caído, ¿podría ser fruto de algún afecto retorcido? Normalmente, se habría burlado de semejante idea. Era el tipo de pensamiento que solo un completo idiota consideraría. Pero con alguien tan inestable e impredecible como Muzan, cuya mente ni siquiera otros demonios podían comprender, todo parecía posible. Señora Tamayo, ¿está usted dormida? La voz de Yushiro interrumpió sus caóticos pensamientos. Al no recibir respuesta durante tanto tiempo, un atisbo de preocupación se dibujó en su voz. Entro ya. Entonces se oyó el sonido del pomo de la puerta al girar. Dentro de la habitación, en una posición imposible, Lady Tamayo sintió una oleada de humillación pura, la que acompaña a la certeza de ser expuesta. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mythicmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 45. Capítulo 45. Una onda en el corazón. No, no entres. Justo cuando Yushiro giraba el pomo, la voz de Lady Tamayo finalmente irrumpió, aguda y urgente. Para Yushiro, sus palabras eran ley. Se quedó paralizado al instante, retirando la mano de la puerta como si se quemara. Giró el pomo con cuidado, devolviendo todo a su estado original. Si Lady Tamayo hablaba, significaba que estaba en la habitación, pero que no era el momento adecuado para que él entrara. No era nada, se dijo. Ni siquiera tuvo que pensar. Excusas reconfortantes inundaron su mente. Su negativa no despertó en él ni un rastro de resentimiento. Al contrario, solo profundizó su respeto. Como era de esperar de Lady Tamayo, pensó, la mujer más hermosa y amable de todo Japón. Dentro de la habitación, Tamayo sintió como si hubiera usado sus últimas fuerzas solo para pronunciar esas pocas palabras. Su cuerpo se relajó y se apoyó involuntariamente en el abrazo de Muzan. Deseó poder desmembrar al demonio que se encontraba tras ella, pero sabía que lo mejor era contener su ira hasta que su poder igualara al suyo. De lo contrario, todo su trabajo habría sido en vano. No solo había completado la primera etapa de la medicina para convertir a un demonio en humano, sino que también había alterado en secreto algunas de las proporciones de la fórmula. Ni siquiera los médicos más brillantes podían calcular la dosis correcta de una medicina tan revolucionaria, y mucho menos Muzan Kibutsuji, quien desconocía por completo el oficio. Tamayo era consciente, sin embargo, de que su conocimiento también era su debilidad. Con solo controlarla, podría lograr todo lo que deseara. Aún así, esta era su única oportunidad de manipularlo. Por sus palabras y acciones, era evidente que, por alguna razón, estaba interesado en ella. Si solo hubiera querido su cuerpo, no se habría molestado en crear una atmósfera tan tensa y ambigua. Pero Tamayo sabía que no debía basar todo su plan contra el rey demonio en algo tan endeble como la intuición femenina. Este era un monstruo que mataba sin remordimientos, un ser capaz de convertir a las personas en demonios vengativos y controlarlas sin esfuerzo. Cada paso que daba se sentía como caminar sobre hielo fino en un abismo sin fondo. ¿Podría realmente llegar al otro lado? Señora Tamayo, ¿qué hace? La voz de Yushiro volvió a sonar desde afuera, esta vez más suave. ¿Se acabó la medicina? Nezuko todavía parece un poco indispuesta y, aparentemente, solo mostraba preocupación, pero también era su forma de buscar respuestas con delicadeza. Ella ya lo había rechazado antes, pero nunca de esta manera. Dentro, Lady Tamayo levantó lentamente su rostro exquisitamente hermoso, aparentemente ignorando la voz de Yushiro. Su cabello oscuro estaba ligeramente desordenado, con algunos mechones pegados a su mejilla empapada de sudor. Su rostro maduro mostraba una expresión de profunda compasión que resultaba cautivadora. Sus ojos color amatista parecían albergar un universo de emociones no expresadas. La tensión persistente del abrazo de Muzan solo hacía que su estado actual pareciera aún más conmovedor, una mezcla caótica de amor y odio infinitos. La medicina está en su etapa más crucial. No puedo distraerme, dijo con voz firme a pesar de su apariencia. Sus ojos deslumbrantes se encontraron con la mirada impasible de Muzan. Yushiro, ve a cuidar de Nezuko. Cada palabra iba dirigida al hombre de la puerta, pero sus ojos sugerían que también le hablaba al hombre que la sujetaba. Fue una demostración magistral de control, un mensaje enviado y un límite trazado, todo a la vez. De acuerdo, entiendo, respondió Yushiro desde el pasillo. Su decepción era perceptible, pero pareció recuperarse al instante. Un momento después, oyeron sus pasos girar y alejarse.
Tamayo, murmuró Muzan en cuanto se quedaron solos. Su mano se movió con naturalidad, acariciándole la mejilla. El simple y suave toque la hizo temblar por completo. Todo lo pasado se ha desvanecido como el humo, dijo en voz baja y posesiva. El futuro es nuestro. Esta era nos pertenece. Cuando pronunció su última palabra, su figura parpadeó y desapareció detrás de ella como un fantasma. Ruido sordo. Privada de su apoyo, el cuerpo tembloroso de Tamayo ya no pudo sostenerse y se desplomó en el suelo. Las lágrimas brotaron al instante de sus ojos, transformando su delicado rostro en un retrato de tristeza, como una flor de peral empapada por la lluvia. Se las secó instintivamente, pero en cuanto desaparecieron, una nueva oleada de dolor la invadió y rompió a llorar de nuevo. Se sentía completamente confundida sobre sus propios sentimientos por Muzan Kibutsuji, o mejor dicho, por Tsukiko. Durante siglos, lo había conocido solo por sus rasgos negativos. Su bajeza, su desvergüenza, su traición y su maldad. Pero el hombre que veía ahora, un siglo después, era un rey demonio refinado, digno e insondable. Cada movimiento, cada palabra, parecía tener un encanto enigmático. La calma de su corazón, que había guardado durante 100 años, se había perturbado con su tacto. Lloró porque, por un instante fugaz e inconsciente, se sintió verdaderamente cautivada por el hombre que él se presentaba como tal. Su corazón se agitó. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, sabía que él era el demonio que más odiaba en el mundo, el monstruo que ansiaba destrozar. Las complejas y entrelazadas emociones la hacían sentir como si sus defensas psicológicas se derrumbaran, y no podía hacer nada para detenerlo.